el de Dafne, ninguno más. Sí, yo también nada más uno. Ningún trabajo más. Entonces, pues lo que vamos a ver el día de hoy está enfocado precisamente con lo que es el famoso prototipo y lo que viene siendo la producción artesanal y la producción industrial. Lo que yo hice fue recuperar los aprendizajes esperados y los contenidos desde la semana 12, la 13, la 14 y la semana 15 para poder concretar en lo que es la diferencia entre un proceso artesanal y un proceso industrial, que es lo que ustedes van a ver prácticamente en esta semana. Y para ello, necesitamos de alguna manera que ustedes hagan ese prototipo o que tengan ese prototipo a la mano para que podamos hacer una comparación entre lo que es un proceso industrial y un proceso artesanal. ¿Estamos de acuerdo? Y yo me doy cuenta que ustedes como que no les está interesando hacer los trabajos, porque incluso ni siquiera hicieron la infografía que usted les propuso, profe. Entonces como que yo los estoy viendo un poquito flojitos y sí necesitaríamos que se activen. ¿Cómo ve usted? Pues yo les invito porque quedamos que esta semana, más bien, esta semana íbamos a entregar la parte de la infografía con la cuestión de los costos. Por ahí dice Daniela que sí hizo su prototipo, creo que ya también eso lo pudimos observar. Sin embargo, bueno, faltan un montón de personas que se empiecen a sumar. Y bueno, la consecuencia de no hacerlo, pues tristemente se verá reflejado en las evaluaciones. Así es, maestro. Entonces, son muy poquitos. De hecho, de los que yo tengo, yo no vi el de Daniela, pero sí el de esta Dafne. Son los únicos que yo vi el de Dafne. De ahí fuera ninguno más. Voy a compartir en pantalla, profe, para hacer, bueno, todo un resumen de lo que ellos han estado viendo. Se supone que han estado al pendiente de sus resúmenes, que también vemos que les ha estado fallando un poquito. Entonces necesitamos también que hagan esos resúmenes completos porque no los están haciendo. Bueno, pues ya está aquí la pantalla y les comentaba que nosotros vamos a resumir todo lo que es la semana 12, la semana 13, 14 y llegamos hasta la 15. La de esta semana, que es la 16, que es la que ustedes están trabajando, todavía esa ya no la terminamos de revisar. Entonces vamos a iniciar con lo que son los campos tecnológicos. Desde segundo, más bien desde primero, se han estado manejando estos famosos campos tecnológicos, si estamos de acuerdo. Los campos tecnológicos son importantes porque de alguna manera nos van a ir guiando en el proceso industrial. Yo sé que ustedes están en tercero, probablemente algunos terminen alguna carrera, algunos vayan las carreras técnicas a futuro, pero todos ustedes se tienen que enfrentar precisamente a lo que viene siendo un desarrollo industrial o un desarrollo artesanal. Y vamos a iniciar en un campo tecnológico. ¿Qué es un campo tecnológico? Nos dice que es un sistema donde convergen, se integran y organizan distintas técnicas con el objetivo de obtener un producto o brindar un servicio. Además, un campo tecnológico agrupa varias actividades productivas que comparten o hacen uso de un mismo o semejante sistema tecnológico, como son las herramientas, los medios técnicos, las acciones, las técnicas, los conocimientos, entre otras cosas, ¿sí? Aquí nos están hablando de los diferentes campos tecnológicos. Tenemos 6 campos tecnológicos. Vamos a bajar un poquito para que ustedes vayan participando y nos vayan diciendo en qué consiste cada uno de los 6 campos tecnológicos. Iniciamos con la tecnología de los alimentos. ¿Quién nos quiere apoyar diciendo cuál es el área de esta tecnología? Dice tecnología de los alimentos. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué se produce? ¿Cómo lo producen? ¿Quién nos quiere compartir su idea? Yo, maestra. Adelante. Yo así como vi lo de la tecnología de los alimentos, por ejemplo,
de cómo, ay, de cómo han ido haciendo nuevos productos o procesos para mantenerlos así como en buen estado, como los alimentos procesados o los enlatados así, para que se mantengan más tiempo, para que se vean un poco más naturales, porque dicen que algunos están hechos de plástico literalmente. Así que es lo que, no sé, es lo que se me vino a la mente. Así es. ¿Alguien más quiere compartir su conocimiento? ¿Alguien que más que quiera participar? Bueno, dentro de los campos tecnológicos, perdón, de la tecnología de los alimentos, a ustedes no recuerdo si es la semana 12 o la 13, les estuvieron hablando de todo lo que viene siendo la producción de los alimentos. Se enfocaron precisamente a lo que viene siendo el área agrícola. Sí, estamos de acuerdo. Manejaron toda la maquinaria que se está utilizando, por ejemplo, para la siembra, como son los tractores, las sembradoras, cómo se hace también el proceso tradicional. Hicieron una comparación entre lo que es un proceso industrial y lo que viene siendo un proceso tradicional. Incluso pasaron un video pequeñito donde el campesino está haciendo su trabajo de manera empírica, pues sin estar utilizando ninguna maquinaria, ¿sí? Entonces va enfocado principalmente desde ahí. Incluso menciona que la tecnología de los alimentos ha estado avanzando muchísimo, puesto que ahora podemos obtener alimentos en muy corto tiempo. Sí, estamos de acuerdo con todo lo que viene siendo, por ejemplo, los alimentos transgénicos. Sí, que podemos obtenerlos en muy corto tiempo, a diferencia de cómo lo está obteniendo el campesino. Por eso es mucho la proceso artesanal. Aquí lo vamos a decir en la producción de los alimentos agrícolas, pero en las técnicas agrícolas sería un proceso tradicional, que al final de cuentas caemos en lo mismo. Y el segundo punto, de la tecnología de la información y la comunicación. ¿Quién nos quiere compartir su conocimiento? ¿Nadie? ¿Qué pasa, muchachos? Todo esto lo han estado viendo en estas últimas semanas. Incluso el profe está utilizando precisamente esa tecnología. Kevin, por favor. Pues yo pienso que ha de ser de todo eso que tiene que ver con, pues ahora sí que con las comunicaciones y las redes sociales, la, la tele, todo eso. Así es, y lo que ustedes, bueno, lo que estamos utilizando ahorita, como son las computadoras, los teléfonos celulares, todo lo que viene siendo equipos tecnológicos, si estamos de acuerdo. Aparte de las televisiones, hay muchísima tecnología que ustedes están utilizando, que a lo mejor en este momento no la recuerdan, pero siempre la tenemos a la mano. Ah, sí, ahorita que estamos en la pandemia, que estamos tomando clases, sí. La tecnología de la construcción, ¿quién nos quiere compartir con la tecnología de la construcción? Daphne, por favor. Algo así de la tecnología de la construcción es, por ejemplo, que la maquinaria o así como que las ideas de cómo construir, por ejemplo, en la arquitectura de alguna casa o de un edificio para que resistan más. Por ejemplo, también estaría como en estudiar la zona donde se va a construir, porque no es lo mismo del terreno que están aquí en la Ciudad de México, que es algo aguadito, dicen, que como un cerro o algo así. Y por ejemplo, el tipo de maquinaria que se utiliza, no se utiliza la misma maquinaria en cuando se construye, no sé, alguna presa, que cuando se construye algún edificio en plena ciudad. Maestra, ¿puedo participar? Así es. De hecho, claro, maestra, adelante. Sí, y no solo Sí, maestro. y no solo tiene que ver con lo que lo que es maquinaria. Por ejemplo, hace un par de años empezaron a tener estudios en relación al material de las botellas de reciclado y empezaron a hacer una especie de tabique con material de botellas de plástico.
y hicieron una primera casa con ese material y vieron que era muy resistente y que además podía ser una casa térmica, ¿no? Que guardar el calor en época de invierno y que fuera más ligero el material para cuando fuera época de calor. Entonces también tiene que ver con la construcción o la modificación de los materiales para la construcción, no nada más con las máquinas. Así es, maestro. Incluso yo les voy a comentar que nosotros cuando llegamos a este mundo, la casa era de adobe, que por alguna razón, no sé por qué, comenzaron a quitar ese tipo de materiales. El adobe es una mezcla de tierra con paja de trigo o con de maíz, y entonces eran bloques grandes y resistentes, y efectivamente no había, eran térmicos, pero después vino la tecnología del block, del tabique y de todo lo que viene, estamos utilizando ahorita, y todas las casas de adobe que existían en esta zona se fueron derrumbando. Incluso dentro de los programas que les han estado pasando a los muchachos, están retomando muchísimo esta área de la construcción. En 3 programas manejaron los equipos, los materiales, las técnicas que se están utilizando. Incluso por ahí había una sugerencia de que ellos hicieran un plano utilizando ya la tecnología, un plano arquitectónico como lo estaba manejando Daphne. Y eso es muy importante porque entonces ya se está haciendo lo que estamos manejando nosotros, que es un prototipo para poder construir, por ejemplo, una casa, un edificio, un invernadero y todo lo que viene siendo el área de construcción. Hacen una comparación muy interesante con los materiales que utilizan, por ejemplo, en las costas. Allá en las costas es muy difícil que utilicen, por ejemplo, el block. Ellos utilizan mucho la palma, ¿sí? Y otros materiales para construir sus casas. Y entonces ahí vemos que hay mucha diferencia. A lo mejor los costos son muy altos para construir un edificio, pero para poder construir una casa con palmas, pues relativamente son económicos. El que sigue, que sería el cuarto de la manufactura. ¿Quién quiere compartir de lo que es la manufactura? Bueno, en ese sentido, Daphne, por favor. Algo así que me habían dicho que es la manufactura. Creo que es como tipo secretariado, trabajar en máquinas de escribir o para escribir en textos bueno, antes se trabajaba en máquinas de escribir y ahora pues se trabaja más pues ya con los programas de Microsoft Word, por ejemplo, el Word, Excel, las presentaciones y así. Y pues así como que de la tecnología o algo así, sería pues como decía antes se trabajaban en máquinas de escribir y ahora se escribe en programas técnicos o algo así. Así es. Pero Karen dice que es un producto que se hace a mano. Es cierto. Eso es lo que se maneja. La manufactura son todos los productos que se hacen a mano. Incluso dentro de las clases que ustedes estuvieron manejando, les manejaron la confección del pan, ¿sí? Cómo se hace, todos los materiales que están utilizando, el proceso que se sigue, y van mencionando diferentes técnicas, por ejemplo, ¿sí? El sector salud, lo que viene siendo la tecnología de la salud. ¿Quién nos quiere compartir? Se me hace que nos revisaron porque la semana 15 volvieron a retomar todos los campos tecnológicos. Bueno, en la parte de la salud, pues nosotros lo estamos enfrentando ahorita. Viene siendo todos los medicamentos, las vacunas, los sueros, todo lo que se refiere al sector salud. Bueno, eso es lo que nosotros estamos consumiendo, pero también se refiere a todos los equipos. Sebastián dice que las máquinas que están utilizando para hacer análisis, exactamente, todo lo que es para hacer radiografías, para hacer endoscopías, todo lo que se refiere al sector salud, que ahorita, acuérdese que como estamos en una situación de pandemia, nos están, supuestamente ya llegó ¿cómo le llamamos? Una gran cantidad de vacunas que nos van a estar aplicando a toda una población. ¿Y cómo lo van a hacer ellos? Pues precisamente utilizando la tecnología. No sé si en algún momento ustedes han estado viendo la televisión, cómo las enfermeras, cómo los médicos están yendo a las comunidades más lejanas, mucho más lejanas, para poder aplicar estas vacunas. ¿Si estamos de acuerdo? Es increíble la disposición que tienen los médicos para poder
llegar estas vacunas a los lugares más lejanos, pero ellos tienen que tardar 6 horas, por ejemplo, para subir y para bajar. Incluso ellos mencionan que tienen que caminar mucho, mucho, muy rápido para que el medicamento no se descomponga. Entonces, todo eso va enfocado. Y por último, lo que viene siendo la tecnología agropecuaria y pesquera. ¿Quién nos quiere platicar de ello? Tecnología agropecuaria y pesquera. ¿Nadie? Así es, son los elementos que favorecen la producción eficiente, pero hay que recordar que, bueno, la tecnología agropecuaria y pesquera, se sigue utilizando mucho las técnicas tradicionales. Y se pretende, bueno, por la producción de alimentos que se requieren para alimentar toda una población en crecimiento, requieren mayor tecnología. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de los enlatados, de los envasados, de los empaquetados, que se producen, por ejemplo, hoy y nos llegan hasta dentro de un mes a nuestras casas. ¿Sí? También la parte agrícola. Aquí se refiere principalmente a todo lo envasado, lo empaquetado, lo enlatado, por ejemplo, las mermeladas, las gelatinas, los postres, todo eso, a eso se refiere. Bueno, pues estos serían los 6 campos tecnológicos que se supone que nosotros estamos trabajando, si estamos de acuerdo. Y vamos a seguir. Dice, los distintos procesos de producción, los diferentes campos tecnológicos interactúan, o sea, quiere decir que van a, por ejemplo, si yo estoy manejando la tecnología de la salud, tengo que manejar también la tecnología de la construcción, tengo que manejar la tecnología de la información, etcétera. Así por eso dice que convergen, se agrupan y articulan distintas clases de técnicas, cuya organización tiene en común lograr obtener un objeto producto, en todo caso un servicio, que es lo que nosotros hemos estado insistiendo con ustedes. Y ya lo que estábamos hablando, los ejemplos son la agricultura y el desafío es la producción de los alimentos, que ya lo comentamos. Dice, esta necesidad de incrementar la producción agrícola, superando los desafíos ambientales y sociales de hoy, no se consigue mediante acciones aisladas, sino con una visión holística o más global de la agricultura, que eso es lo que la tecnología tiene que ver, si estamos de acuerdo. Acuérdense que el fin de la agricultura es la producción de los alimentos. Si no hay producción de alimentos, pues simplemente nosotros no comemos, no podemos comer. Y entonces los ingenieros agrónomos, los ingenieros industriales, los ingenieros bioquímicos, etcétera, todos están enfocados precisamente primero a resolver un problema que se tenía a nivel mundial, que es la alimentación. Dice, en el pasado como en el presente, los cambios tecnológicos han supuesto cambios significativos en las formas de vida, la organización social y los sistemas de valores de una población. Esto quiere decir que los cambios tecnológicos, la innovación o creación de un producto afecta el comportamiento social. Sí, acuérdense que todo cambio tiene un impacto. Nosotros, por ejemplo, ahorita que tenemos clases virtuales, pues tiene un impacto directo en nuestra conducta, por ejemplo, en nuestro comportamiento, en todo lo que estamos haciendo, nos está impactando la tecnología. Dice, la tecnología es un elemento indispensable del conocimiento humano para resolver muchos problemas y necesidades que tienen las personas. También es claro que sus constantes cambios tienen efectos poderosos en la conformación de los patrones de conducta. Por ejemplo, hoy el uso del teléfono móvil o celular nos comunica rápidamente. Sin embargo, también ha originado que la gente se aísle y conviva menos. Hoy las familias y las personas se comunican menos de manera directa. ¿Por qué creen ustedes que esta situación se esté presentando en nuestro núcleo social? ¿Por qué cada vez se insiste más? Incluso por ahí se ha comentado mucho que esta situación de pandemia no es otra cosa más que una estrategia del gobierno para unir a las familias, porque muchas familias precisamente estaban desunidas, estaban dispersas. Los padres ya no se querían ocupar de los hijos, incluso pues muchos hijos están totalmente aislados del papá. El papá a veces ni siquiera, o el papá o la mamá, ni siquiera sabe qué está pasando con sus hijos, precisamente porque esta tecnología nos está aislando. ¿Quién nos quiere compartir su experiencia con las tecnologías? Sebastián. Así es, se están usando las redes sociales para comunicarse.
¿Quién más nos quiere compartir su sentir con las tecnologías? ¿Ninguno? Bueno, pues yo les voy a comentar que es tanta la dependencia ahora del teléfono celular que mucha gente deja de comer para seguir, por ejemplo, chateando, para seguir viendo películas, videos, para seguir los juegos, etcétera, ¿sí? Y yo en alguna, así es para ver memes. Por ejemplo, Eduardo dice que la tecnología es necesaria. Actualmente se está transformando en algo necesario, pero realmente tendríamos que poner en la balanza qué tan necesaria es la tecnología, ¿sí? Y yo les iba a comentar, por ejemplo, que en alguna ocasión que fui a visitar a una amiga, pues ya nos íbamos a sentar a compartir los alimentos y dice, voy a llamar a mi hija. Y todos dijimos, no, pues sí, a lo mejor va a subir al primer piso y la va a llamar. No, simplemente lo que hizo fue mandarle un mensaje. Ya puedes bajar para comer. Y nosotros nos quedamos, ¿qué pasa? Kevin, Kevin, Mande, mande, mande. usted levantó su manita. Ah, es que no la quité de hace rato, perdón. Ah, bien. Entonces les comentaba que hasta ese grado estamos llegando. ¿Sí estamos de acuerdo? Así le estamos dando prioridad a los celulares, ¿sí? Entonces, hasta ese grado estamos llegando con la tecnología. Estamos a 20 metros, a lo mejor a 5 metros de distancia de la persona y en vez de que le estemos llamando verbalmente, le estamos mandando un mensaje para que baje a comer o para que conviva con nosotros. Hay muchos videos que a lo mejor ustedes ya los han visto para esta temporada de Navidad. Hay una comparación, por ejemplo, entre una familia que se sienta a consumir los alimentos en una noche navideña y todos están con sus teléfonos celulares, ¿sí? Todos están chateando. Y entonces la pregunta es, ¿en verdad vinimos a reunirnos? ¿En verdad vinimos a convivir? ¿En verdad estamos aquí? Y se hace la otra comparación cuando la jefa de familia, que es la madre, decide poner un recipiente a la entrada y dice, aquí me dejan sus celulares, ¿sí? Porque venimos a convivir y no venimos a chatear. Denos 5 minutos de convivencia real. Y entonces se ve totalmente la diferencia. Y creo que todos lo hemos padecido. Estamos comiendo y somos 3, 4, 5 que estamos con el teléfono celular. De hecho, se ha mencionado mucho que esto también altera el proceso digestivo, si estamos de acuerdo. El estar comiendo, disfrutando los alimentos y utilizar un teléfono o estar viendo la televisión, mucha gente no lo recomienda, especialmente los psicólogos, porque dicen que esto altera el proceso digestivo y distrae nuestra mente para que el proceso no se lleve de manera correcta, ¿sí? Y entonces, si no hay comentarios, vamos a seguir para hacer nuestra actividad, porque tenemos por ahí un... Dice, los artefactos tecnológicos son un reflejo de las culturas que los fabrican y su innovación es parte de un proceso que ocurre en un determinado contexto sociocultural y en él convergen conocimientos y prácticas tradicionales, las cuales ayudan a los grupos sociales a afrontar sus problemas sin necesidades. Estamos de acuerdo. Sin embargo, hoy muchas de esas prácticas tradicionales que se habían desarrollado en distintos sistemas de producción han sido reemplazadas por nuevas técnicas y tecnologías cada día más sofisticadas, y estas se pueden identificar y desarrollar en los distintos campos tecnológicos que ya los mencionamos. Aquí lo que yo les puse a ustedes, hablaron mucho en los 4 programas que les estoy mencionando de los calentadores solares, se enfocaron casi en todos los programas de los materiales reciclados, los materiales de la construcción y la producción de alimentos, si estamos de acuerdo. Pero ahora nosotros vamos, ya vimos lo que son los campos tecnológicos y lo que nos está interesando, que es lo que nosotros hicimos con ustedes. Sucede que el constante desarrollo tecnológico en un campo determinado generalmente beneficia a otros sistemas de producción. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es analizar el papel de los insumos o recursos en un contexto y tiempo determinados para la creación o difusión de diferentes clases de técnicas. Si estamos de acuerdo. ¿Quién nos quiere comentar qué papel juegan los insumos? Primero, ¿qué sería un insumo? ¿Qué papel juegan los insumos y qué es un insumo? Yo. Kevin.
Los insumos son objetos, materiales y o recursos que sirven para producir un producto o servicio. Ujú. Así es. ¿Qué más? Exactamente, los insumos es todo lo que nosotros utilizamos para desarrollar algo, ¿sí? Entonces, los insumos son importantes en un proceso industrial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros utilizamos unos insumos que ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo, espero que sí, para que podamos determinarlo. Así es, son los productos de todos los bienes. Muy bien. Dice, conocer los saberes sociales y culturales ayuda a comprender que todos ellos tienen influencia en las clases de insumos, herramientas y técnicas que se utilizan para crear servicios o productos que satisfacen las necesidades, los conocimientos, las destrezas, las tradiciones, los mitos, los símbolos y valores. Perdón, y valores son parte del saber social y como sociedad permite sobrevivir, convivir, producir y dar sentido a la vida. Fíjense nada más, todo lo que está a nuestro alrededor nos da sentido. Por ejemplo, muchos de ustedes en este momento, a lo mejor después de que terminan sus clases, se van a la televisión y tienen preferencias por ciertos programas o utilizan, por ejemplo, el teléfono y tienen preferencias por ciertas actividades. Y mucha gente, eso es lo que guía nuestra vida. Si tenemos dificultades, por ejemplo, en el contexto familiar, nos vamos a dar cuenta que el teléfono nos resuelve hasta cierto punto ese problema, ¿sí? O el que estar sentados en la televisión mientras papá y mamá se están rompiendo la cara, pues nosotros estamos aislados, porque estamos aislados precisamente de ese mundo. Así es, tiene que ver con todos los dispositivos. Seguimos, dice. Es importante recordar que un proceso técnico es una serie de acciones para transformar materiales, energía o datos con el propósito de generar un producto o servicio. Involucra elementos como las acciones, gestos, técnicas, tareas, etcétera. ¿Sí? Ese vendría siendo el proceso técnico. Dice, mientras que los sistemas técnicos se basan en la relación mutua interdependencia de los seres humanos, medios técnicos como las herramientas, máquinas, instrumentos, los insumos y el entorno. La relación sucede de acuerdo con los recursos e insumos disponibles en las comunidades y además debe cumplir los requerimientos para que sean productivos y sustentables. Esta palabra sustentable a mucha gente le causa un poquito de ruido. ¿Qué significa lo sustentable? ¿Quién nos quiere manejar? ¿Qué significa la palabra sustentable? ¿Qué significa la palabra sustentable? ¿Quiere decir que sí puede llevarse a cabo? Algo parecido. ¿Qué significa la palabra sustentable? Sustentable viene de sustento, estamos de acuerdo. En la parte de lo que viene siendo el medio ambiente, sustentable quiere decir que nosotros estemos utilizando los recursos que nos da la naturaleza sin dañarlos, que deberíamos de haber entendido desde hace muchísimos años que esto era ¿cómo les puedo decir? Un objeto de cuidado. La naturaleza nos da todo. De hecho, un país depende de los recursos naturales que tenga, porque son lo que nosotros estamos transformando, ¿sí? Estamos transformando, por ejemplo, los árboles que tardaron 50, 100 años en crecer en muebles, ¿sí? Estamos de acuerdo. Entonces, por eso es sustentable. Si yo utilizo un árbol para producir muebles, se supone que debo de sembrar 3, mínimo 3 árboles, para que esos mismos 3 árboles en 30, 40 o 50 años los pueda utilizar como materia prima para volver a construir muebles. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el agua que está dentro del subsuelo para consumo humano, debo de buscar la manera de que esa agua que estamos desechando vuelva nuevamente al subsuelo para que nosotros la podamos seguir utilizando. Eso es la palabra sustentable, ¿sí? Si estamos utilizando, por ejemplo, los productos derivados del petróleo, el petróleo es un producto natural, ¿sí? Viene de la tierra. Entonces tendríamos que buscar la manera de que ese petróleo o esos productos no nos estén haciendo daño, sino al contrario, obtener un beneficio. La economía de un país al 100% depende de sus recursos naturales. Y que me digan lo contrario, siempre va a ser así.
Nuestra economía se basa en los productos que la naturaleza nos está dando, ¿sí? Y entonces dice que enfocamos nuestra atención en los materiales o insumos y las clases de técnicas. Dice, ¿qué papel juegan los insumos y materiales en la creación y difusión de diferentes clases de técnicas? Y aquí vuelvo nuevamente, dice, los insumos son objetos, materiales o recursos para producir un producto o servicio final. Han mejorado como consecuencia de los avances y transformaciones sociales que se han dado a lo largo del tiempo. El insumo se conforma por materiales, energías y saberes. Los insumos, como lo comentaba Kevin, es todo lo que vamos a utilizar para desarrollar un proceso, ¿sí? Y aquí tenemos dos ejemplos. El pastel. ¿Qué insumos utilizamos para elaborar un pastel? Aquí nada más menciona la materia prima, que es el trigo. Pero, ¿qué insumos estarían utilizando para elaborar un pastel? Que de hecho es un proceso industrial. Un ¿No horno, tiene idea de un horno? ¿Qué más? más ingredientes como el huevo, leche, Así es, un refri para que después se mantenga fresco. así es. ¿Qué más nos faltaría? Una batidora. Una batidora. ¿Qué más? Un molde, por Los ejemplo. moldes. Así es, los moldes. Por ejemplo, estaríamos buscando, aparte de la batidora, necesitamos objetos de medición. Por ejemplo, a lo mejor necesitamos un vaso de precipitado para medir la cantidad de leche que le vamos a agregar. Necesitamos una balanza para pesar la harina. ¿Mandé? ¿La temperatura cuenta? Claro, se mide la temperatura para hacer un pastel, porque si rebasas, por ejemplo, no sé a qué temperatura se cocine, porque yo no cocino pasteles, pero probablemente esté a 80 grados, por ejemplo. Si rebasa la temperatura, tu pastel se quema. Entonces tendríamos que utilizar un termómetro, por ejemplo, para medir temperatura. Dentro de los insumos que nosotros estamos utilizando, vendría siendo, por ejemplo, el cubrebocas, los guantes, las batas, todo, incluyendo hasta nuestro vestir, es importante para desarrollar ese papel, ese pastel. Aquí nos mencionan otro ejemplo que también lo estuvieron manejando muchísimo en los programas, que es la confección de la ropa, ¿sí? Dice que los insumos son la tela, los botones, el hilo. ¿Qué más podemos utilizar para elaborar un vestido, por ejemplo? Aparte de las telas, los botones. El colorante. Los colorantes. ¿Qué más? La máquina de coser, por ejemplo. ¿Cuál de los dos? Primero, Kevin, y después Daphne, por favor. Kevin. No, yo dije las máquinas, los moldes. Daphne. Gracias. Daphne. No, pues lo mismo que Kevin. Sí, pero nos falta, por ejemplo, la cinta métrica, que es un elemento tan simple. Si vamos con una costurera, nos tiene que medir, Karen. No iba a decir eso, maestra, que para medir. Exactamente. La cinta métrica nos sirve para medir, pero están las tijeras, están las agujas, si estamos de acuerdo. Están los moldes. Por ejemplo, para que se pueda confeccionar un vestido, se tiene que hacer un molde. El tiempo también, aunque no es un insumo, pero sí se toma en cuenta. Entonces, para hacer un vestido necesitamos un molde, ¿sí? Cuando ustedes van con la costurera, las personas que no les gusta, como por ejemplo, ir a las tiendas comerciales y comprarse ropa, las mandan a hacer con costureras y nos damos cuenta que utiliza diferentes utensilios, ¿sí? Estamos de acuerdo. Y entonces, aquí hacen una comparación muy interesante, que ustedes ya lo vieron. Dice, antes los insumos que utilizaban eran las pieles de los animales. En la actualidad puedes encontrar una gran variedad de telas. Algunas provienen de materias primas naturales como el algodón. Los insumos usualmente se denominan factores de la producción, recursos productivos. En general se transforman y forman parte del producto final. En el ejemplo de la tela se convierte en una prenda de vestir. Con el paso del tiempo, el ser humano ha utilizado y creado diferentes insumos para satisfacer las necesidades e intereses que se le han presentado. ¿Sí estamos de acuerdo? Y nos vamos a dar cuenta de que es muchísimo. Bueno,
ya casi estamos terminando. Dice, los insumos han alcanzado un valor que en ocasiones los hacen incosteables, por lo que se requieren insumos más económicos y renovables que sustituyan al original. Quiere decir que los insumos también pueden ser los saberes tradicionales o científicos que se pueden obtener de manera empírica y o científica. Existen lugares donde los saberes tradicionales siguen ayudando a producir insumos mismos que se han heredado de generación en generación. En otros lugares el método científico es el que predomina en la producción de insumos para que el proceso productivo sea exitoso. Se necesitan insumos de calidad y contar con ellos para no detener el proceso y esto afecte en la obtención del producto. La información digital se convierte en un insumo más que te apoya en el diseño y construcción de algún producto. Además, cada sociedad en distintas épocas de la historia se caracteriza por sus saberes, su sistema de creencias, por las condiciones del lugar donde habita, así como los medios técnicos con los que cuenta. En la actualidad, el saber está ligado al acceso de la información digital, ¿sí? Aparte de la confección de vestidos, ¿ustedes creen que se estén utilizando otras máquinas o herramientas para confeccionar todo lo que vestimos? Pues sí, Todo lo que vestimos. ¿Qué creen que se utilicen? O sea, de lo que nosotros estamos vistiendo, ¿qué máquinas consideran que se podrían utilizar para elaborar cada uno de los productos? yo digo que una computadora para hacer el diseño y después Así con es. una computadora para programar todo lo que tiene que ver con la máquina. Eso se está haciendo. La computadora ayuda a diseñar y después está conectado con la máquina. De hecho, precisamente este es el problema que estamos enfrentando actualmente en algunos lugares. La máquina está sustituyendo al hombre. Antes, por ejemplo, seguimos otra vez con la señora costurera, ustedes van, les hace un moldecito, les mide, etcétera, y toma su máquina y cose. Pero ahora no, ahora solamente necesitamos apretar un botón para que ese botón haga toda la función que estaba haciendo una costurera, si estamos de acuerdo. Y entonces cambia totalmente el contexto, porque nosotros estamos con, por ejemplo, los que compramos alguna vez suéteres tejidos, cuando los tejían a mano veíamos a las señoras, por ejemplo, que vienen de la provincia o que son de grupos tradicionales, tejiendo en la calle, incluso todavía lo estamos viendo, pero ahora ya no, ahora tenemos una máquina que nos hace todo el tejido. Incluso ustedes pueden diseñar el suéter que quieran, le llevan el diseño a la persona que se dedica a esto, hace todo un proceso de programación y le da el suéter como ustedes lo quieren. Si estamos de acuerdo. Entonces, todo esto está dentro de ello. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito porque ya nos está comiendo el tiempo. Lo importante es eso, muchachos, que nosotros nos demos cuenta que todo lleva un proceso, todo lleva un proceso y los insumos en este caso son muy importantes, si estamos de acuerdo, ¿sí? Y aquí hay una pregunta, dice, ¿se tiene que producir para vivir? Sí, Claro, se tiene que producir para vivir, ¿eh? Y el que piense lo contrario, pues no sé en qué mundo vivirá, pero todos sabemos que necesitamos de lo que se está produciendo en la industria para que podamos vivir, todo, ¿sí? Y esto nos lleva precisamente a decir que la tecnología juega un papel muy importante en el desarrollo de toda cultura. Si ustedes retoman un poquito el pasado, se van a dar cuenta que la cultura vamos a hablar de la confección de la ropa, era muy diferente. Antes era muy famoso el mercado de Chiconcuac porque se estaba manejando la cultura tradicional. Mucha gente iba a obtener productos tejidos para sus ventas, por ejemplo, para su uso. Hablábamos de las sobrecamas, de las cobijas, de las gorras, de los guantes, de los suéteres, de vestidos tejidos, una cantidad enorme de productos. Pero cuando se viene este proceso de industrialización, se está sustituyendo la técnica tradicional por la técnica industrial. Incluso por ahí algunas personas estaban comentando que Chiconcuac pasó de ser un producto mexicano a ser un producto chino. Y yo le preguntaba alguna vez a esta personita, ¿qué pasó? ¿Por qué permitimos
que se nos esté desplazando en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque mucha gente ya no quiere seguir la cultura tradicional. Mucha gente lo considera vergonzoso, por ejemplo, utilizar un suéter elaborado a mano, cuando estamos dando de comer a todas esas personitas, ¿sí? Y entonces ahora sí que nos vamos de tope, nos vamos a dar de topes en un futuro cuando muchos de estos se estén sustituyendo. Sí, maestro, se están sustituyendo los procesos industriales. Bien, lo que nosotros queríamos llegar al final, esta información ustedes la van a tener porque el maestro se las está grabando, estaríamos manejando lo que es la automatización, ¿sí? Y aquí nos hacen una diferencia entre lo que son las aportaciones culturales y la aportación del trabajo tradicional. ¿Estamos de acuerdo? Dice que se requiere una secuencia de actividades, conocimientos, habilidades, recursos físicos. Ajá, no te vi, Kevin, lo que me dijiste, tecnológicos y humanos relacionadas entre sí, y su objetivo fue transformar la materia prima para la producción de barcos y cualquier otro producto o servicio. Porque también dentro de las clases que a ustedes les manejaron, incluso aparecen por ahí 2 videos y con la construcción de los barcos. Les dan toda la tecnología de la construcción de los barcos, ¿sí? Y nos mencionan esta tablita que la vamos a, bueno, el maestro ya la tiene guardada. Dice que las diferencias que existen entre producción artesanal, industrial y automatizada. Y aquí las están mencionando. ¿Sí? ¿Quién nos quiere apoyar con la lectura? La de producción artesanal. Dice Nicolás que son máquinas artesanales, ya no le alcancé a leer. ¿Quién nos quiere apoyar con la producción artesanal, la producción industrial y la producción automatizada? Y valdría la pena que comentáramos cuáles son los efectos que actualmente tienen todos estos 3 procesos en nuestra vida cotidiana. ¿Quién nos quiere apoyar primero con la producción artesanal? Nadie. Adelante, Kevin. Kevin primero, perdón, y luego Damne con la producción artesanal. Interviene un solo operario y son elaborados a mano con mayor tiempo y esfuerzo. Domina todas las técnicas para elaborar el producto y o proceso de inicio a fin. Se transmiten de generación en generación y con características diferentes. No requiere de equipo especializado. Alto costo de producción y escasos o nulos impactos en el medio ambiente. Así es. Dafne, por favor, la producción industrial. Sí, maestra. Producción industrial. Intervienen varios operarios de acuerdo con las capacidades de las personas. Son elaborados con menor tiempo y esfuerzo. División del trabajo. El conocimiento de las técnicas se sistematiza y transmite se transmite por medio de de capacitación. Requiere de habilidades y creatividad. Los productos tienen las mismas características. Requiere de las máquinas adecuadas, complejas y costosas. Costo medio de producción e impactos negativos al medio ambiente. Así es. ¿Y quién nos quiere hablar de la producción automatizada? Yo, maestra. Adelante. Sí, adelante. Alguien me dijo yo, pero no veo su nombre. Con la mínima intervención. Menos horas y elimina funciones tediosas y rutinarias. Las técnicas son por medio de programas de informática y se hacen con grandes cadenas de montaje. Utiliza máquinas electromecánicas de robótica industrial o por sistemas por computadora. Costo bajo de producción. Busca la eficiencia energética utilizando energías renovables como la eólica y la hidráulica. Así es. Sí. ¿Y qué otras diferencias podríamos mencionar? Lo importante de estos 3 procesos es que ustedes analicen y vean que la tecnología sí tiene muchos beneficios, que estamos de acuerdo, sí tiene muchos beneficios, pero al mismo tiempo el impacto que se está generando en el ambiente es de verdad desastroso. Ahorita que estamos en pandemia, creo que mucha gente se ha dado cuenta cómo la naturaleza ha salido, sí estamos de acuerdo, porque nosotros la teníamos confinada a espacios muy reducidos, ¿sí? Y bueno, aquí esto lo obtuve
de los programas de aprender en casa. Todo lo que yo les estoy proyectando lo obtuvimos de aprender en casa, sí, porque era necesario que lo retomáramos. Y al final, para terminar, eh, este, el profe va a subir toda esta información y aquí hacemos hincapié en lo que hemos estado trabajando con ustedes, que son los materiales reciclados con plástico. El primer video que ustedes van a analizar está o hace referencia a la fabricación o elaboración de un árbol de Navidad de manera tradicional, si estamos de acuerdo, como nosotros lo hicimos, utilizando tus botellas de plástico, cortándolas a mano, etcétera, etcétera. Y el segundo, que me parece muy interesante, el segundo video, cómo es el proceso industrial, si estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál sería su trabajo? Ver los dos videos, si estamos de acuerdo, ver los dos videos, no les tarda más de 20 minutos hacerlo, uno me parece que de 5 y otro es de 8 minutos. Entonces, ver los dos videos y hacer el comparativo en cuanto a lo que son principalmente los materiales, si estamos de acuerdo. ¿Qué materiales se utilizan? ¿Cuánto tiempo tardan en hacer todo el proceso? ¿Sí? Y lo que se obtiene. Más que nada estaríamos viendo también lo que es el impacto ambiental. Estamos de acuerdo. El impacto ambiental, a lo mejor un poquito la presentación de ambos productos para ver cuál es el mejor o cuál es el que es más atractivo, cuál es el que se vende más al mercado. Sí, estamos de acuerdo. Y yo terminaría con eso mi presentación. No sé si el profe Israel tenga algo que comentar. Profe Israel. Sí, sí, maestra, pues nada que en esta parte es muy importante que ustedes vayan tomando muy en cuenta la teoría, porque cuando apliquemos, sobre todo ahora que vamos a comenzar pronto con el proyecto, un proyecto que se llama Quantrix, ustedes lo conocen, y que tiene que ver con esta parte de la técnica, en la parte de tecnología, me parece que tendrán que echarle más ganas. Yo me pregunto cuántos de los alumnos hoy se están quedando atrás por no tener acceso a la computadora o teniendo el acceso a la computadora que no quieren tomar las clases en línea, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes sigan estas recomendaciones. Y finalmente, muchachos, en la parte de historia, nada más recordarles que el día de hoy, en un ratito más, por la tarde, les voy a subir el video que corresponde, ¿vale? Y, profe, ¿esto se les queda o les mandamos las ligas aparte? Yo creo que sí se les queda, vaya, lo voy a subir, pero creo que sería importante que los chicos tuvieran el acceso más rápido, más funcional, para que no vayan copiando letra por letra la parte de la liga. Ojalá se las podamos colocar en el Classroom. Si me las pasa, igual yo se las puedo subir, maestra. Bueno, yo se las paso a usted para que usted las suba, haga el favor de subirlas. Y sabe que nos hace falta, profe, las variantes, nada más. Yo creo que la próxima semana, o no sé, porque ni usted ni yo las hemos subido. Sí, maestra. Kevin, levantó la mano. Sí, Kevin. Vamos a mandar la actividad de esta que nos dejaron y y la infografía, porque es que no hay apartado. Sí, lo tiene que enviar. Ya habíamos quedado que el proceso de reciclado de plástico lo tienen que enviar. Incluso robándole un minuto al maestro porque ya está terminando el tiempo, yo les voy a subir todo lo que hice con plástico, ¿sí? Para que ustedes lo vayan checando y vayan viendo. No te escucho, Kevin. ¿En qué apartado lo mandamos? En este. Ajá. Porque acuérdense, bueno, es que ya ¿se acuerda, profe, que lo fuimos haciendo clase por clase? Y ya les habíamos dicho a ustedes, por ejemplo, me parece que fue hace 2 semanas cuando yo presenté el árbol, entonces se supone que en esa semana tenían que subirlo, pero si no lo han subido, pues súbalo en esta semana que es la 16. Es que, maestra, usted nos dijo que los mandáramos 15 días después para los que quisieran hacer el árbol, tuvieran tiempo. Así es, pero no lo han mandado. Sí, esta semana es la que tendré que entregarlo, ¿no? Sí, maestro. Pues, maestro, muchas gracias por todo. Gracias. Yo le mando la información. Y yo la subo. Muchachos, muchas gracias por haber estado en la sesión. Los vemos mañana también, ¿eh?
Sí. No se les olvide registrar su asistencia, maestro, porque si no se nos van. Por favor, escriban su asistencia para que pueda yo cerrar la sesión. Hasta luego, maestro. Cuídense mucho, Hasta muchachos. luego. Hasta luego. Hasta luego, maestros. Nos vemos mañana. Nos vemos Mañana. mañana, Dani. Hasta luego, maestros. Que tengan buen día. Gracias Igualmente, Karen. igualmente. Gracias. Profe, yo le agradezco mucho y lo dejo también. Gracias, maestra. Cuídese mucho. Cuídese mucho igualmente. Hasta luego, maestro. Cuídense mucho. Ya todos pasaron lista, ¿verdad? Sí. Excelente.